Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces empecemos. Bueno, vamos a empezar con los cánceres urológicos. Y los cánceres urológicos son varios, pero definitivamente el número uno es el cáncer de la próstata y hoy día vamos a dedicarle tiempo a este tema, ¿no? En el mundo se estima que tenemos más de 1.600.000 casos diagnosticados cada año y mueren 366.000 personas. En Estados Unidos, 11% de los hombres se les va a diagnosticar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y como vamos a ver en una diapositiva posterior, en la medida que vas ganando años, también aumenta la incidencia de esta enfermedad. Pero a pesar de todo lo frecuente que es este cáncer, cada vez lo estamos encontrando en etapas más tempranas y por lo tanto la sobrevida general es relativamente buena, ¿no? Cercana al 98%. Es la segunda causa de cáncer en el hombre después del cáncer del piel y en relación a la mortalidad, el cáncer de pulmón es la principal, pero en segundo lugar está el cáncer de la próstata. El riesgo de que te diagnostiquen cáncer de próstata es variable, pero está entre un 10 y un 15% de que te diagnostiquen cáncer de próstata y alrededor del 3% de los pacientes van a morir de esta enfermedad. Si tú haces trabajos de autopsia, también les voy a mostrar una diapositiva donde se ven por estos números. Si hacemos en menores de 80 años, aproximadamente vamos a encontrar que un tercio de estos pacientes van a tener cáncer de próstata en forma microscópica. Y si hacemos lo mismo a los 80 años, vas a tener que 2/3 tienen en los mayores de 80 años. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que en la medida que vas ganando edad, hay mayor riesgo. Este es uno de los factores de riesgo, pero no necesariamente involucra que los pacientes tengan cáncer de próstata y mueran de esta enfermedad. El momento del diagnóstico, el 80% de los pacientes tiene el cáncer de próstata localizado, 12% ya está con afectación a los ganglios y un 6% debuta con la enfermedad metastásica, ¿no? El año 2021, el año pasado en Estados Unidos han tenido alrededor de 350.000 casos, es el cáncer número uno y la segunda causa de muerte, con un 11% de todos los cánceres, han sido 34.000 pacientes los que han muerto de esta enfermedad. Entonces acá podemos ir viendo que en la medida que vas ganando edad, tienes más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata. En los menores de 50 años está alrededor del 0,2%, entre los 50 y los 60, 1,8%, entre los 60 y los 70, 5%, y sobre los 70, 8,7%. Y desde que nacemos hasta que morimos, en líneas generales, es alrededor del 12%. De todas las causas de muerte que uno puede tener, decir que el 12% se debe a una sola patología, cáncer de próstata, es alto. Por lo tanto, de ahí la importancia de analizar y estudiar esta enfermedad. Esto es GlobalCan, que siempre da referencias estadísticas de incidencia en el mundo por patología y nos dice que Bolivia estaría en un grupo entre los 32 y 45 por 100.000 habitantes de tener cáncer de próstata en una condición intermedia. Y después vamos a ver factores de riesgo por los cuales nosotros tenemos una condición intermedia de cáncer de próstata. Entonces también podemos ver que hay poblaciones, sobre todo del Asia, que tienen una baja incidencia y mucho de esto tiene que ver con alimentación, o poblaciones que también por alimentación o por raza, los afroamericanos tienen más incidencia, tienen mucho más incidencia de esta enfermedad. Entonces, dentro de los factores de riesgo, algo que ya hemos hablado, la edad, y también hemos comentado esto, 40% de los hombres a los 50 años y 70% a los 80 años, podemos encontrar focos microscópicos en estudios de autopsia. No quiere decir que van a desarrollar enfermedad clínica, pero podemos ver que en la medida que vas ganando años, vas teniendo más posibilidades de tener cáncer de próstata. También hemos visto que los riesgos, los negros tienen mayor incidencia de esta enfermedad y tienen entre 50 y 80% de más riesgo que la población blanca.
Este es un tema que siempre debemos mirar y es la historia familiar. Si tu padre ha tenido, tu riesgo aumenta 2.3 veces y hemos visto que el riesgo es 15 por 2.3, casi un 40% de riesgo vas a tener si tu padre ha tenido. Y si tu hermano ha tenido este riesgo, termina siendo casi un 60%. Y si los dos han tenido, este riesgo aumenta 9 veces. Ahora, hay algunas cosas que sí sabemos de esta enfermedad y la presencia de los andrógenos es un factor para que esta enfermedad se desarrolle. Si tú castras a las personas antes de la pubertad, la mayoría de estos enfermos, casi el 100%, no desarrollan cáncer de próstata. Entonces podemos ver la dependencia que tienen estas hormonas a el cáncer de la próstata. Por otro lado, vamos a ver más adelante, también ha sido motivo de un premio Nobel de Medicina. Cuando tienes enfermedad diseminada y castras a los hombres, hay una disminución y una involución de la enfermedad. Entonces, los andrógenos definitivamente juegan un rol que es más permisivo que causal, pero tenemos que tener claridad que los andrógenos son parte importante. Otra cosa importante es la dieta, ¿no? Las poblaciones donde se consume muchísima grasa tienen mucho más riesgo que los que se consumen menos grasa. Y esto veíamos en esta tabla que les mostraba, donde se veía la incidencia por países, y los países asiáticos que consumen poca grasa, cuando migren a Norteamérica, sus hijos, o sea, la primera generación come como asiático, pero ya los hijos comen como gringos y en ellos se ve que aumenta. Entonces, antes se pensaba que había un factor protector en relación a la raza asiática, pero en realidad tiene que ver con su alimentación. Y de la mano de la alimentación rica en grasas está la obesidad. También se ha visto el tabaco. La actividad sexual tiene un factor protector. Se dice que deberías tener como 21 relaciones por mes para protegerte, para tener una protección de no tener, disminuir tu riesgo de cáncer de próstata. Y las tricomonas, que son unos parásitos que se transmiten por actividad sexual, aumentan también el riesgo. Entonces, la otra cosa que podemos mirar es que, cosa que también hemos comentado, que tú, en la medida de que si tú haces trabajos de autopsia, vas a encontrar incluso a los 20 o 30 años focos microscópicos de cáncer y a los 80, 90 años entre un 40 y un 73%. Entonces, en la medida que aumenta la edad, vas a tener más posibilidades de tener focos microscópicos que no necesariamente involucran que van a ser cáncer clínicamente evidentes, ni que van a ser cánceres que te van a producir diseminación y por lo tanto mortalidad. Entonces, esta curva es un poco lo que hemos estado viendo. Aquí se diagnostica, más o menos a mediados de los 80, se empieza a utilizar en forma masiva el antígeno prostático específico. Y sobre todo en Estados Unidos le hacían biopsias a todos los pacientes que tenían valores de antígeno sobre 2.5, entonces aumenta la incidencia, pero la mortalidad se ha mantenido relativamente estable. Es por eso que las guías hace unos años cambian y hoy día empiezas a mirar pacientes de bajo riesgo a los que les recomiendas hoy día vigilancia activa y ya no los operas, como vamos a ver más adelante en la clase. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? En general es importantísimo saber que hay un amplio grupo de pacientes que están asintomáticos. Y esta cosa es importante que se sepa porque con frecuencia la gente dice que no tenía ninguna molestia, por eso no vine. Entonces, entender que un grupo de pacientes están asintomáticos. Otros pacientes pueden tener molestias para orinar, de tipo de almacenamiento o vaciamiento, disminuye el calibre y la fuerza, aumenta la frecuencia. Algo que pasa también con la hiperplasia prostática, como han visto en su clase de hiperplasia prostática. Entonces, esta puede ser otro motivo de consulta. Y como vimos, un 6% de los pacientes pueden ya consultar por metástasis, dolor óseo, tos o edema de extremidades inferiores. La semana pasada he visto a un paciente acá en la consulta
Este paciente es un paciente que consulta con traumatología y le piden por consulta por dolor lumbar, le piden un marcador tumoral y su marcador tumoral está sobre 100, lo normal es hasta 4. Este paciente tiene un marcador tumoral sobre 100. Entonces, lo que se hace con este paciente, le hago un examen, le hago un tacto rectal y tiene una próstata que está homogéneamente aumentada de consistencia, toda la glándula, y me parece incluso que tiene extracción extracapsular. Entonces, este paciente probablemente tenga diseminación ósea, probablemente voy a comentar con el grupo que está rotando conmigo este paciente. Pero la mayoría de los cánceres de la próstata se diagnostican en etapa local y son asintomáticos, entonces es importante entender esto con los pacientes. ¿Cómo sospecho que un paciente tiene cáncer de próstata? Bueno, básicamente los pacientes hacen en su control y eventualmente podemos encontrar si en el examen físico decidimos hacer un tacto rectal, que la próstata está aumentada de consistencia. Hoy las guías te dicen que no es obligatorio hacerle a todos los pacientes y que tiene que ser una decisión consensuada entre médicos y paciente, ¿no? Si el paciente decide hacerse el tacto rectal, está bien, pero si no, puedes eventualmente no hacer el tacto rectal. Pero si haces un tacto rectal, lo que uno tiene que buscar es palparla la consistencia, y normalmente la consistencia es como de la eminencia tenar contraída. Entonces, esta es una zona un poquito, digamos, esa es la consistencia normal. Si tú tocas una zona dura, como podría ser un nudillo dentro de tu próstata, eso es una zona altamente sospechosa, y después vamos a ver que hay etapas de esta enfermedad. El antígeno prostático específico normalmente es entre 0 y 4 y en general casi todos hoy aceptamos que este es el valor de referencia, y cuando está sobre esto tenemos que sospechar. Y hoy las imágenes de resonancia magnética nos pueden dar aspectos sugerentes. Hoy día nadie está haciendo screening, pidiendo resonancias en forma masiva para ver si la gente tiene más riesgo o menos riesgo de cáncer de próstata, pero sigue siendo, digamos, hoy por resonancia podemos sospechar de que un paciente puede tener un cáncer de próstata, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hacemos un tacto rectal, podemos encontrar en pacientes que tienen cáncer, hasta un 40% de los cánceres pueden ya tocarse cuando uno hace un tacto rectal. La gran mayoría de los cánceres de la próstata se desarrollan en la zona periférica de la glándula. Esto sucede probablemente en el 65%. En la zona de transición se presentan como un 10%. Y en la zona central se desarrollan como el 25%. Entonces, en líneas generales, esta es la zona que cuando hacemos un tacto rectal podemos palpar. Entonces, si se desarrolla en este 65% en la zona periférica, eventualmente metiendo el dedo en el recto, a veces podemos tocar estas lesiones. Como habíamos comentado, el valor de referencia del antígeno es entre 0 y 4. Y es importante, les voy a mostrar en una diapositiva que puedes tener falsos positivos y falsos negativos, pero este es un parámetro de referencia, ¿no? Entonces hay varias cosas que hay que ir midiendo en relación al antígeno prostático específico, pero me interesa que ustedes recuerden este valor como referencia, ¿no? Ahora, si tú tienes pacientes con PSA normal entre 0 y 4, 25% pueden tener cáncer. Y 67% también de estos pacientes que tienen PSA sobre 4 y les haces biopsia no tienen cáncer de la próstata. Entonces, el hecho de que esté normal no te garantiza 100% de que no tengas cáncer, y el hecho de que está alto no quiere decir que con seguridad tienes un cáncer de la próstata. Acá les muestro este ejemplo. Acá estás viendo pacientes que tienen, por ejemplo, un antígeno entre 3 y 4 y 27% tenían cáncer de próstata, y de estos el 25% son tumores agresivos o de alto grado. Es importante saber que el antígeno normal es entre 0 y 4. Estos son los valores predictivos positivos, y podemos ver que este valor predictivo positivo, cuando llega
cuando el antígeno está entre 3 y sube hasta 10, cuando este antígeno llega a este valor, la posibilidad de que encuentres un cáncer de próstata es como del 25%, pero si tu antígeno sube más de 10, la posibilidad de que te encuentren un cáncer es de casi un 50%, pero hay que entender que cuando está sobre 10, la posibilidad de que tengas una extensión por fuera de la cápsula de la próstata aumenta entre 25 y 50 veces. Entonces, es mejor si hacemos controles, ir midiendo y que los antígenos se mantengan idealmente por debajo de 4. Ahora, hay algunas condiciones donde el antígeno puede elevarse y los pacientes no tener necesariamente problemas. Una de las causas que más produce problemas son las infecciones del tracto urinario. Otra cosa que veo hoy harto, la gente en Bolivia ha mejorado un poco su calidad de vida y cada vez hacen más ejercicio. Hoy en la noche voy a ver a un paciente después de la clase, que es una persona que conozco, que me llama el fin de semana y me dice que ha tenido un viaje casi de 800 kilómetros en moto y que ha estado con alguna molestia, le han hecho un PSA y está en 11. Entonces, a veces, o manejar bicicleta por largas, por muchos kilómetros, o moto en la misma condición, puede eventualmente elevar el antígeno prostático. La estimulación de próstata, digamos, haciendo un tacto rectal y un masaje prostático eventualmente puede elevar. La eyaculación es mínimo, lo que eleva casi no es significativo. Y hoy la actividad sexual anal es una práctica que puede también condicionar elevación del antígeno prostático. Y otros problemas como el mismo crecimiento de la próstata pueden tener. Entonces, es importante hacerse un antígeno prostático en algún momento de la vida. Vamos a comentar esto probablemente más adelante. También hemos hablado de la otra cosa que son las imágenes de resonancia magnética y hoy día la resonancia magnética multiparamétrica nos da pautas. Y hoy día la Sociedad Internacional de Radiología ha incorporado una clasificación que se llaman PIRADS y los PIRADS tienen que ver con posibilidades de que tengas un cáncer de próstata. Si tienes un antígeno alto y lesiones PIRAD 1 o 2, eso es poco probable que tengas un cáncer de próstata y básicamente lo que hay que hacer es observarte. Pero si tienes 3, esto ya sube entre 10 y 23%, si tienes 4 entre 60 y 70%, y si tienes un PIRAD 5, la posibilidad de que tengas un cáncer es entre 80 y 90%. Entonces es importante hoy empezar a pensar que probablemente de acá a unos años ya las guías incluso van a recomendar que siempre antes de hacerte una biopsia te hagas una resonancia magnética multiparamétrica. Las biopsias se pueden hacer por vía rectal y transperineal y la tendencia es hacer hoy, siempre se ha hecho la gran mayoría de las veces por vía transrectal, pero hoy día la tendencia es hacerla por vía transperineal porque no estás atravesando el recto, hay mucho menos complicaciones, menos sangrado y menos infecciones y probablemente vamos a entrar en una ya masiva utilización de la vía transperineal para hacer las biopsias de la próstata. Entonces acá están viendo la pared del recto y cuando encuentras estas zonas más oscuras en la ecografía, se llaman estas zonas hipoecogénicas. Estas lesiones son más sospechosas y idealmente uno debe dirigir la aguja a esos lugares para hacer el diagnóstico. La gran mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas, ¿no? El adenocarcinoma se presenta en el 95% de los pacientes. Y el adenocarcinoma tiene una clasificación que se llama Gleason. Y el Gleason tiene que ver con el grado de diferenciación que tienen las glándulas de la próstata que tienen cáncer. Entonces, cuanto más parecida es una glándula, tú vas poniendo un valor de 2 o de 3 o de 4. Y lo que tú haces es identificas un patrón primario y un patrón secundario. Lo que más se ve y un segundo patrón que es el segundo enfermedad. Y esto tiene que ver con que los cánceres de próstata no son homogéneos, tienen distinto tipo de diferenciación los tumores dentro de la misma glándula. Entonces,
Antes hablábamos de Gleason 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hoy día todo lo que está por debajo de 6 es 6. Entonces ya no se habla de score de Gleason 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. O sea, todo lo que está por debajo de 6 es 6. Entonces, eso es la clasificación de la Sociedad Internacional de Urología, de Uropatología. Entonces, ellos han generado esta clasificación que se llama ISUP. Entonces, si tú tienes un 6 para abajo, un 3 más 3, este es un grupo 1, el grupo 2 es el 3 más 4 y el grupo 3 es el 4 más 3. El grupo 4 es el Gleason 8 y el grupo 5 es el Gleason 9. Entonces, esto tiene que ver con pronóstico. Cuanto más cercano a 6, el tumor es un tumor mejor diferenciado, de mejor pronóstico, y los tumores 8, 9 y 10 son Gleasones de mal pronóstico. Estos en grupo de grado 4 o 5 son tumores agresivos de mal pronóstico. Entonces, estos son los tumores que eventualmente hay que darles harta atención y son los que uno nunca quiere ver. Entonces, básicamente acá es lo que estamos mirando esto. Aquí estás pudiendo ver una glándula, aquí estás pudiendo ver ya con nucleolos muy prominentes, las paredes muy engrosadas. Y aquí en un Gleason 4 prácticamente una anarquía total. Si todo es 4, entonces aquí tú tienes un Gleason 8, que desde el punto de vista de clasificación de ISUP es un 4. Entonces, uno toma el patrón primario y un patrón secundario y eso define el Gleason. Y el Gleason es súper importante porque en función a eso se define qué es lo que va a terminar pasando con el paciente, como vamos a ver. Entonces, los estadios de esta enfermedad, hablamos de lesiones incidentales, cuando las descubrimos de forma incidental, como vamos a ver. Hoy día uno de sus compañeros de curso hizo una presentación y tiene unas diapositivas que me gustaron y las voy a utilizar en esta clase, las voy a mostrar después. Cuando la lesión está en un estadio intracapsular es un T2, el T3 es cuando hay compromiso extracapsular y cuando va a órganos vecinos T4. Esta enfermedad se va a los ganglios ilíacos y obturatrices y a distancia inicialmente va a huesos y esto va en forma centrífuga. Entonces, estas son las diapositivas que hoy día saqué de su compañero. Entonces, hablamos de las lesiones T1 y estos son tumores incidentales y estos tumores incidentales no se los palpa. Entonces, en este caso, el T1A y el T1B son pacientes que no se palpa y le pides antígeno y está normal. Y cuando lo opera su próstata como si se tratara de un procedimiento, como si se tratara de un proceso benigno, en el informe de patología te revelan, a pesar de que el tacto era normal y el antígeno era normal, que el T1 es cuando menos del 5% de este tejido resecado tiene cáncer o más del 5%. Y el T1C, que es la forma más común hoy de forma de diagnosticar cáncer de próstata, se produce cuando se eleva el antígeno prostático. Tú metes tu dedo en el recto, no tocas nada, pero el antígeno está sobre 4. Entonces, este paciente es T1C. Estos se consideran tumores incidentales. Los intracapsulares los consideramos en etapa de T2 y esto quiere decir que están por dentro de la cápsula de la próstata. Y estos se dividen A, B y C. A cuando afecta la mitad de un lóbulo. El T2B es cuando es más de la mitad de uno de los lóbulos está comprometido y cuando hay compromiso de ambos lóbulos se habla de T2C. Entonces el T2A es menos de la mitad de un lóbulo, más de la mitad de un lóbulo o ambos lóbulos. El T3, el compromiso ya, la enfermedad ha salido de la cápsula de la próstata y es un compromiso extracapsular. Entonces, cuando solamente ha ido por fuera de la cápsula, hablamos de un T3A, y cuando hay compromiso de las vesículas seminales, un T3B. Y cuando la enfermedad se va a órganos vecinos, como la pared de la vejiga, el esfínter o el recto, eventualmente hablamos de etapa T4. También hemos comentado que esta enfermedad se va a los ganglios. El doctor que hoy día me mostró estas diapositivas se llama César Gaspar Roque. Me gustaron estas imágenes, me parece que son muy claras para explicar, por eso las estoy usando. Entonces, acá podemos mirar que como en todo es en X que no se sabe si hay o no hay, en 0 que no hay.
Y en general estos ganglios que son comprometidos son los ganglios de la cadena ilíaca y la cadena obturatriz. Y las metástasis, las podemos decir metástasis a distancia ganglionaris, es M1A. Cuando hay las estructuras óseas es un M1B. Y cuando tú vas a otros órganos como pulmón, hígado y otras estructuras es M1C. Entonces, esto es lo que es TNM. Entonces, este examen, una vez que uno tiene un paciente que tiene una sospecha de un cáncer de próstata porque su antígeno está alto, porque el tacto está sospechoso o porque ambas cosas están, uno hace una biopsia. Y después de que he hecho una biopsia, lo que tiene que hacer es etapificar. Y etapificar es una palabra que voy a usar en todas las clases de cáncer que les voy a dar, que significa saber hasta dónde avanzó la enfermedad. Y esta cosa es fundamental, saber hasta dónde avanzó la enfermedad. Porque esto define etapas de la enfermedad, estadios de la enfermedad. Entonces, este examen se llama cintigrama óseo y el cintigrama óseo nos permite ver que hay actividad osteoblástica, se llama, todas estas lesiones que estamos viendo, todo el esternón, las costillas, el húmero, que están captando todo este hueso ilíaco, la pelvis, están comprometidos por tumor. Estas zonas negras son zonas sospechosas de que hay una diseminación a distancia. Lo mismo acá, se fijan el fémur y sobre todo tienen esternón y costillas y la columna. Entonces, esta es la forma de diagnosticar. A veces por una u otra razón se pide y se pueden encontrar lesiones en la columna sospechosas de una metástasis ósea y esto en este caso es una resonancia de columna dorsolumbar. Algunas veces también hacemos una tomografía con emisión de positrones y acá lo que podemos ver son estos ganglios que los estamos viendo acá en esta flecha y esta masa que es una metástasis, entonces este sería un M1C con una masa a nivel de el ápice del pulmón izquierdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es etapificar a los pacientes para saber hasta dónde avanzó su enfermedad. Ahora, los tumores de la próstata es bueno que los dividamos en grupos, porque eso va a definir un poco el pronóstico de los pacientes y qué tratamiento les vamos a hacer. Entonces, acá estamos viendo que los tumores los podemos dividir en grupos, ¿no? Y si hablamos de grupo de bajo, esta es una clasificación que se llama de D'Amico, de bajo riesgo. Entonces, todo lo que está por debajo de T2, T1A, T1B, T1C y T2A, pues vale decir compromiso de menos de la mitad de un lóbulo, se considera bajo riesgo. Intermedio es T2B, cuando esto se extiende más allá de la mitad de un lóbulo, compromete más de la mitad de un lóbulo. Y el T2C, eso es alto riesgo, cuando hay compromiso de ambos lóbulos. Esto es desde el punto de vista T. Cuando hablamos de Gleason, bajo riesgo es 6 o menos, 7 es intermedio y 8, 9 y 10 son alto riesgo. Y cuando hablamos de antígeno prostático, menos de 10, entre 10 y 20 y más de 20. Entonces, si miramos en forma horizontal todo lo que está por debajo de T2A, Gleason de menos de 6 o antígenos de menos de 10 se consideran bajo riesgo. Riesgo intermedio es T2B, Gleason de 7 o el PSA que está entre 10 y 20. Eso es riesgo intermedio. Y alto riesgo es T2C, vale decir compromiso de ambos lóbulos, o Gleason es entre 8, 9 y 10, o antígenos de más de 20. Entonces, un poco en función a esto, también vamos a definir qué vamos a hacer con los pacientes. También hay una clasificación del National Comprehensive Cancer Network que te hablan de todas estas posibilidades, que quiero que sepan que a veces uno puede complejizar más un poco las clasificaciones, pero la idea de esta clase es que tengamos ideas conceptuales. Entonces, la pregunta es cómo tratar, y el tratamiento va a depender definitivamente de de qué momento de la enfermedad estás. Entonces, cuando la enfermedad está localizada, tú puedes tener estas 4 opciones y hay algunas otras opciones experimentales, pero en general se puede hacer vigilancia activa, se puede hacer
cirugía radical, se puede hacer radioterapia o se puede hacer braquiterapia. Esto es lo que se puede hacer en la enfermedad localizada. Y vamos a ir mirando cada una de estas cosas y vamos a analizar un poco cuándo hacer una o cuándo hacer la otra. Y cuando la enfermedad está diseminada, vale decir que ya tiene metástasis en ósea o en huesos, entonces el tratamiento es hormonal. Y tratamiento hormonal involucra hacer una castración. Y esta castración, como vamos a ver más adelante, puede ser quirúrgica, quiere decir retirar los testículos, o con medicamentos o farmacológica. Entonces, acá hemos hablado de las opciones de vigilancia activa y la vigilancia activa ha empezado a ganar muchísima fuerza para tratar a estos pacientes de bajo riesgo que están por debajo de T2A, que su Gleason es de 6 para abajo y su PSA está menos de 10. Estos pacientes hoy los estamos poniendo en vigilancia activa, pero a lo largo del tiempo hay algunas cosas que es importante que vean. Este trabajo es un trabajo que se ha presentado en el New England Journal of Medicine. Es un trabajo bien interesante hecho en Suecia con un seguimiento de 29 años. ¿Qué podemos ver cuando comparas a estos pacientes a los que les has hecho cirugía radical versus a los que los has observado durante 29 años? Se han puesto grupos paralelos y se ha ido mirando. Se ve que el riesgo relativo de muerte por cualquier causa es de 0,74. Quiere decir que los pacientes a los que tú les has hecho una prostatectomía radical tiene 36% de posibilidades de morir, menores de morir que los pacientes a los que los has observado. Entonces, definitivamente la cirugía aparentemente juega un rol. Cuando miras qué pasa con la relación cáncer específico en relación al cáncer de próstata, tú lo que puedes mirar es que también hay un riesgo relativo de 0,55 y todos, como pueden mirar, son estadísticamente significativos en relación a la mortalidad por cáncer de próstata. Y cuando tú miras qué pasa con las metástasis, igual, esto es algo de lo que hoy estamos viendo, casi un 46% de menos riesgo de metástasis tienen los pacientes sometidos a prostatectomía radical si lo comparas con los pacientes con vigilancia activa. Entonces, estas cosas están volviendo estos trabajos están volviendo a poner en el escenario de que no podemos ser tampoco tan contemplativos con los pacientes porque es por lo que podemos ver, esto puede terminar afectando su calidad de vida. Entonces, es importante el momento que tomas decisiones de voy a hacer prostatectomía radical o vigilancia activa, condiciones de sobrevida del paciente, expectativa de vida de tu paciente. Si tu paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años, 15 años, ofrécele algo que realmente resuelva su problema. Pero si su expectativa es más corta, probablemente la vigilancia sea una gran alternativa en estos grupos de bajo riesgo. Si tú tienes riesgos intermedios, tu Gleason ya está en 7, con ese paciente probablemente tienes que discutir las posibilidades. Hoy día es importante entender que cuando hablamos con los pacientes, lo que tenemos que hacer es una cosa que se llama medicina basada en evidencia. Y esto básicamente es, ¿qué te están diciendo las guías? Hoy día eso es lo que se maneja. 2, ¿cuál es la experiencia y juicio clínico de tu doctor? Y 3, ¿qué quiero yo como paciente? Entonces, cuando tú haces esto, en general, el manejo de esos pacientes es más adecuado. Este doctor Alan Partin hoy es el chairman del Johns Hopkins y él hizo unas tablas de Partin que permitían ver cómo les iban a los pacientes de acuerdo a su estadio TNM, de acuerdo a su Gleason y de acuerdo a su PSA y su edad. Y veía qué posibilidades tenían estos pacientes de recurrir. Y esto ha generado que muchas otras organizaciones utilicen. Entonces, estas tablas uno tiene que llegar e ir comparando, no son tan simples. A mí me gusta esta que es de un hospital de oncología en Nueva York que se llama el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y se llaman nomogramos. Son gratuitos, uno puede entrar y básicamente lo que haces con los pacientes es ir llenando los datos de si ha tenido radioterapia, no ha tenido radioterapia, si ha tenido hormona, no ha tenido, la edad del paciente, vas poniendo cuánto era su antígeno,
O sea, tú vas llenando los datos. Y aquí he hecho un ejemplo como este, digamos. Yo he puesto este ejemplo de que este paciente no ha recibido ni hormonas ni radioterapia, tiene 67, le he puesto un 8 de antígeno y es un Gleason 3+3, es un T1C. Entonces, este es un bajo riesgo. 2 de las muestras han salido positivas, 12 negativas y esto representa un 14.29. Entonces, ¿qué te dice este nomograma? Que pacientes como él, 77% tienen la enfermedad confinada al órgano, su extensión extracapsular es del 18% y compromiso de ganglios y de vesículas seminales alrededor del 1%. Entonces, esto es súper importante porque también puedes ver con el paciente cómo son sus posibilidades de estar vivo, cáncer específico. Quiere decir, si los operas a los 10 años, 99% de estos pacientes van a estar vivos y si los operas por cáncer, 99 van a estar vivos. Pero si tú miras qué pasa con estos pacientes desde el punto de vista de estar libre de progresión, vale decir con antígenos por debajo de 0.2 después de la prostatectomía radical, vas a tener que solamente a los 10 años, no solamente el 94% van a estar libres de progresión y a los 10 años el 89%. Entonces, el paciente tiene cáncer, está vivo, pero acá puedes decir a 10 años, 89% de pacientes bajo esas características sometidos a cirugía están curados. Aquí vamos a poner otro ejemplo. Del mismo hombre de 67 años, pero en vez de ser 8, este paciente tiene hoy día 24. Entonces, este es un alto grado por PSA. Por antígeno intermedio, 7, 4 más 3, 7, es un T12 alto grado. Entonces, este paciente es una enfermedad de alto grado, 8 han sido positivos, 4 negativos. Y cuando miras, esto cambia de 7%, ¿recuerdan cuánto teníamos antes? Era 77 local, ahora solamente 7. Y 91% de este paciente probablemente tenga un compromiso extracapsular. El compromiso de los ganglios, 57%, y de las vesículas seminales, 52%. Entonces, con este paciente, con seguridad, le vas a proponer alguna cosa que sea probablemente un poquito más agresiva, que probablemente pueda ir desde hacer cirugía radical si eventualmente se puede resecar con una linfadenectomía externa y eventualmente radioterapia y hormonoterapia como tratamiento adyuvante se puede manejar en un paciente como este. En este paciente que tiene 1% de posibilidades de ganglio, a este paciente no le vas a hacer ni siquiera una linfadenectomía. Entonces, el manejo de esta enfermedad también va a depender un poco de frente a qué tipo de paciente estás. Y cuando miras, este cáncer no es un cáncer que te mata rápido, a 10 años 99% está vivo y a 15 97%, pero curados ha bajado de lo que teníamos antes, 94 y 89, hoy día 20 y 12. Entonces, solamente el 12% de los pacientes a 10 años están bioquímicamente libres de progresión. La prostatectomía radical es un procedimiento que se hace desde hace muchos años, es un procedimiento rutinario hoy, complejo, es un procedimiento que es una alternativa de tratamiento y básicamente la idea es con estos pacientes entender que hay algunas complicaciones. Sangrado es una, sobre todo cuando se aborda el complejo dorsal. Les voy a mostrar un video para que vean un poco. Después, el momento de seccionar la uretra, puedes tener problemas con la continencia, si es que te llevas el esfínter, y puedes tener problemas con la erección, si es que te llevas las bandeletas que se van a ver. Entonces, no les voy a mostrar todo el video, pero vamos a ir avanzando un poco. ¿Se está oyendo el sonido? Bueno, esta es una prostatectomía radical robótica. Este es un médico boliviano que trabaja en Barcelona, que ha hecho este video que está bien bonito. Entonces, acá en esta primera parte del tumor es ir retirando toda la grasa que está en relación a esta estructura que se llama el complejo dorsal del pene, para que posteriormente en esta zona central te permita ligar esto. Acá se ha abierto la fascia endopélvica. Estos son los músculos elevadores del ano y acá tienes la próstata y por acá
Por acá están circulando todas las bandeletas neurovasculares, entonces la idea es que tú las puedas identificar, estas bandeletas neurovasculares, y el momento que tú las identificas, el paciente va a tener mejor control con su erección. Entonces eso se hace primero de un lado y se hace el mismo manejo del otro lado. Posteriormente, esto que están viendo acá con mi flecha son los ligamentos puboprostáticos. Por debajo de está el complejo dorsal del pene y se está haciendo una ligadura del complejo dorsal del pene. Posteriormente, se va a ir seccionando el complejo dorsal del pene. Acá se está seccionando la uretra. Y esto es a nivel del cuello de la vejiga. Entonces acá, hay una diferencia en cuando se hace por vía laparoscópica o robótica. Nosotros la levantamos de adelante a atrás cuando hago cirugía abierta y cuando haces robótica la levantas de atrás hacia adelante. Entonces este es el cuello. Entonces lo que vas a terminar aquí es haciendo una sección de esto que te permita levantar la próstata, y esto que tienen ustedes acá hacia atrás es la vejiga. Entonces eso es lo que nos va a permitir ir levantando. Posteriormente va a haber que poner un punto que va a permitir levantar eso, se sigue incidiendo y ahí vas a entrar y te vas a encontrar con las vesículas seminales. Ahí estás colocando unos clips en las bandeletas y ahí están empezando a aparecer las vesículas seminales, ¿no? Entonces la idea es el conducto eyaculador de un lado. Entonces uno tiene que ir levantando intrafacialmente todo esto para que esto pueda permitir separar la próstata de la pared anterior del recto en esta fascia que se llama la fascia de Nonvilliers. Entonces ahí se está abordando aquello. Aquí estamos viendo que se están respetando todas las bandeletas que tienen que ver con la erección. Y acá se está ya levantando prácticamente todo esto y embolsando la pieza. Entonces quedaría acá la uretra expuesta y acá atrás va a estar la vejiga. Entonces lo que se va a hacer, se va a aprovechar ese punto que se tenía y se va a hacer la anastomosis entre la uretra y la vejiga. Se hace una sutura corrida, esto permite hacer el robot, entonces este robot Da Vinci. Posteriormente, una vez que has terminado de tensar tu sutura, se hace una prueba para ver que eso está permeable y se acaba. Este paciente era un T2B, Gleason 3+4, márgenes negativos. Entonces, cuando uno termina de sacar la pieza operatoria, debe identificar cuál es el lado derecho e izquierdo. Para esto utiliza tinta china y eso permite a la tinta china ver si la enfermedad ha extravasado la cápsula también. Se sacan las vesículas seminales y también se sacan los conductos eyaculadores. Entonces, en general, podemos decir que los pacientes, cuando tienen Gleasones de más de 10, es un factor de pronóstico desfavorable. Cuando tienes un Gleason de más de 7, es otro factor. El PSA de más de 10, Gleason de más de 7 o estadios de T2 o más son factores de riesgo. Y podemos ver acá que cuando no hay riesgos, puedes ver que la sobrevida libre de enfermedad es mejor en los que no tienen factores de riesgo, y cuando tienes los 3 factores de riesgo, puedes ver que tu mortalidad, estamos hablando de 96 meses, baja de un 80%, probablemente un 40%. Entonces, los factores pronósticos un poco definen qué es lo mejor para estos pacientes. Pero de todos, la prostatectomía radical, no es porque sea cirujano y un poco defienda que es mejor hacer cirugía radical, lo que podemos ver es que en general, una vez que pasan los 5 años, en general se mantienen curvas bastante estables, cosa que no pasa con la radioterapia, que después de unos años baja, pero tenemos que entender hoy también, como les voy a mostrar más adelante, que la radioterapia ha mejorado muchísimo. Las radioterapias son máquinas como estas,
Acá en Cochabamba estamos bastante en pañales. Felizmente ahora en La Paz hay un buen centro donde se puede hacer esto. Y quiero mostrarles una cosa que esta es la conformacional y esta es intensidad modulada. Entonces hay que mirar que en la medida que das más radioterapia puede que seas más efectivo, pero hay más morbilidad. Cuando das intensidad modulada se dan dosis muy altas y miren la diferencia, 81% es el éxito que tiene con intensidad modulada en alto grado, 86 en intermedio y 92. Y esto es lo que hoy día hay que pretender, dar dosis hipofraccionadas que te permiten un mejor control. Y lo interesante es que puedes ver que con conformacional, con 75 grays, la toxicidad gastrointestinal es del 17% y con 81, 86 grays con intensidad modulada es del 2%. Entonces, la radioterapia ha ganado muchísimo. Pero qué cosa también sabemos, que si tú a los pacientes los operas y eventualmente recurren, el dar radioterapia rescata una gran cantidad de pacientes. Pero si hacemos al revés, primero empezamos con radioterapia y el paciente recurre, cuando les hace cirugía, son procedimientos muy complejos que en general tienen muchísimas complicaciones con la continencia y con la erección. Entonces, hoy prácticamente hay un consenso, excepto en los que se dedican solo a hacer radioterapia, de que es mejor partir haciendo en estos pacientes que tienen indicación de hacer algo, partir con cirugía y eventualmente rescatarlos con radio si es que eventualmente recurre. La braquiterapia son estas semillas de material radioactivo que puede ser yodo 125, paladio 103. Acá se pone un transductor transrectal. Acá hay una grilla que te permite mapearla la próstata y tú vas introduciendo las agujas en esta grilla y vas depositando las semillas de material radiactivo como se ve en toda la próstata. Entonces, en general, esto funciona, tiene la ventaja de que es un solo día de tratamiento, tiene la ventaja de que produce pocas molestias, hay un poquito de molestias para orinar y cosas durante las primeras semanas, pero en general es una buena alternativa, sobre todo en pacientes de bajo riesgo y con morbilidad asociada, por edad, por enfermedades cardiovasculares o por diabetes. Esos pacientes van bastante bien. Entonces, aquí un poco mirando las desventajas de la radioterapia, riesgo significativo de disfunción eréctil, falta de eliminación de los ganglios, no se puede hacer eso, no se dispone de conocimiento sobre posibles metástasis en los ganglios, y hasta de los mitad de los pacientes tienen síntomas temporales en vejiga, intestino y recto, y si la radioterapia es de mala calidad, eso puede mantenerse durante años. La braquiterapia tiene un bajo riesgo de disfunción eréctil, falta de eliminación de ganglios también, pero hasta mitad de los pacientes tienen síntomas en vejiga. Y la prostatectomía radical tiene riesgo significativo de disfunción, riesgo de morbilidad y bajo riesgo de incontinencia. Entonces, estas cosas hacen que esto, que es probablemente la mejor alternativa, a veces los pacientes tienen que estar informados de que tienen más morbilidad y a veces un poco ellos esto deciden. Y aquí también tienes vigilancia activa. El tumor puede progresar más allá de las posibilidades de curación. El tratamiento posterior puede provocar más efectos secundarios. Y una cosa que es complicada es vivir con cáncer sin tratar. A los pacientes les genera ansiedad. Y para finalizar un poco, ¿qué hacemos cuando esta enfermedad está diseminada? Este es un paciente mío de hace unos meses, es una pena, ¿no? Este pobre hombre muerto de dolor porque tiene sus huesos pero absolutamente sembrados de metástasis, ¿no? Entonces, 6% de los son metastásicos en el momento del diagnóstico y el dolor óseo puede ser el síntoma de presentación. Entonces, acá a veces en radiografías ya puedes ver esas lesiones, entender que el cáncer de próstata, el doctor Charles Huguen fue el que describió la dependencia hormonal del cáncer de próstata y esto gracias a ese descubrimiento, él ganó un premio Nobel de Medicina en 1941, ¿no? La terapia de deprivación androgénica sirve para tratar cánceres de próstata avanzada y esto funciona.
en el 90% de los casos, y puede producir respuestas tumorales objetivas casi en un 90%. Entonces tú ves, pacientes tienen metástasis, les haces castración médica o castración quirúrgica, y los pacientes ven que sus antígenos que estaban en 120 bajan hasta niveles casi indetectables, y después las metástasis, cuando tú ves sus integramas y les repites a los 6, 8 meses, las metástasis han involucionado. Entonces, obviamente esto le da una gran calidad de vida, porque no solamente es un tema de disminución de las imágenes desde el punto de vista de gamografía, sino que también los pacientes, si tenían dolores, alivian sus dolores y sus complicaciones. El tema es que la respuesta de este tratamiento es variable, en promedio 2 años. Y después de 2 años, los pacientes empiezan a recurrir, que tiene que ver mucho con el Gleason y la etapa clínica de la enfermedad. Si tú tienes un Gleason 8, 9 y 10, en general esos recurren en forma más temprana. Entonces, estos pacientes, el momento que recurren, nosotros hablamos de cánceres de próstata que están resistentes a la castración. Entonces hay básicamente formas para hacer esto. Una de estas es extraer los testículos, que esto sería lo quirúrgico, y la otra alternativa es darles agonistas LHRH como la buserelina, la goserelina, el leuprolide, la triptorelina, cualquiera de estos medicamentos que son agonistas LHRH que condicionan una liberación. Inicialmente, cuando dejas estos medicamentos, lo tienes que asociar a antiandrógenos por un par de semanas, porque va a haber una gran liberación de esteroides, de andrógenos durante las primeras 2 semanas, hasta que se termine bloqueando la secreción de hormona luteinizante. En estos pacientes, no es parte de esta clase, pero comentarles que en estos pacientes que después de 2 años o 2 años y medio recurren en su enfermedad y se llaman cánceres de próstata resistentes a la castración, hoy día tenemos una montonera de alternativas, la viraterona, la enzalutamida, el cipolieuceltel, quimioterapia con docetaxel o cabazitaxel, el radium 223. Entonces, hay hoy alternativas bien interesantes para tratar. El gran problema que tienen son costos. La viraterona y enzalutamida en Bolivia debe estar costando alrededor de unos $4,000 el mes de tratamiento. Entonces, si multiplicas eso por 12 meses, o sea, por año tienes que gastar como $48,000. Son muy caros y los seguros no cubren. Pero hoy hay alternativas que antes no teníamos. Tengo unos minutos para preguntas antes de terminar la clase, o sea que estoy atento a lo que ustedes quieran preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si los exámenes que nosotros pedimos para confirmar lo que es un cáncer de próstata son contradictorios? Es decir, si tenemos un antígeno prostático bajo y un Gleason alto, ¿cómo podríamos ahí confirmar? O sea, lo que manda es la biopsia, ¿no? Si tú tienes un antígeno bajo, la pregunta es ¿por qué hiciste biopsia? Esto yo me preguntara primero. Pero eventualmente puede pasar que tú metes tu dedo en el recto y tocas una próstata que está dura, y cuando le pides un antígeno, su antígeno está por decirte, en 4 o 3 o 5, y cuando tú le haces una biopsia, la biopsia te sale que tiene un Gleason 9. Entonces, estos tumores se vuelven tan indiferenciados, hay un grupo de pacientes que tienen tumores tan indiferenciados que ni siquiera ya elevan el antígeno prostático específico. Entonces, esa puede ser la causa en un grupo de pacientes. Pero lo que marca es la biopsia. Si tienes alguna duda, interconsulta la biopsia, o si eventualmente sigues con dudas, inmunohistoquímica. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok, chicos, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.